en ese momento me acuerdo cuando estudié la partición, se me fue el nombre, pero de la cuestión palestina, en la carta de la Liga de Naciones, que le encomiendan a la organización sionista asesoría, ¿no? Para la cuestión de Palestina, después del telegrama de Balfour, de la declaración Balfour, y te pones a pensar, ellos validan, me refiero en este momento al Estado de Israel, validan como un documento legal ese telegrama, la declaración Balfour, cuando tú dices, bueno, ¿qué valor legal, jurídico podría tener un telegrama cuando te dicen en ese telegrama que probablemente la reina acepte siempre y cuando se respeten los derechos de las poblaciones autóctonas, que es lo que menos se ha respetado? Pero entonces, ¿tú crees que sí podemos ligar, o sea, históricamente sí hay elementos para vincular los grupos masónicos británicos con la corona británica, llevando a cabo políticas de ultraje de los pueblos dominados, saqueo de recursos y por ende la creación de estados fallidos? Es decir, ¿si hay esta relación, esta coordinación o ha sido circunstancial? Normalmente, durante todo el 19 y todo el 20, los que pertenecían a las logias y en las logias británicas no eran trabajadores manuales, no eran Arbeiter, como se dice en alemán, ni incluso empleados, como diferenciarlo de los trabajadores intelectuales o de despacho, Angestellte. No eran ni Arbeiter ni Angestellte. Solían ser personas de la alta burguesía o de la aristocracia los que primero formaron las logias, tanto en Inglaterra como las logias francesas. Desde el siglo XVIII, las logias se formaban entre los nobles, sobre todo en la transición de Luis XV a Luis XVI, en el periodo llamado Regencia, en torno a los jacobitas que se alojaban en la zona de Saint-Cloud, una zona periférica de París, en el Palacio Saint-Cloud, y ahí se fueron formando logias francesas, pero que eran derivadas de los jacobitas ingleses, frente a las otras logias Hannover, que era el Gran Oriente. Los intereses de estos poderosos se concentraban en estos cenáculos y en estos círculos, independientemente de que se hablase de libertad, de igualdad, de fraternidad y de honorar al gran arquitecto del universo, Al-Gharadou. Es decir, independientemente de todo esto, era un lugar repito, en origen, que iban privilegiados. Y repito, en el siglo XX y XXI, no todos los que llaman a la puerta entran, sino tienen que ser cooptados y coelegidos por 3 masones. Es decir, tú quieres ser masón, ella quiere ser masón, pero no basta con que quieras y que hagas una inscripción como una sociedad cualquiera. Tienes que tener, por así decirlo, el padrinazgo o el apoyo, y tienen que certificar que tu conducta moral y social es la correcta para pertenecer a una logia determinada, de una obediencia determinada. Y cuando incluso te sales de esos trabajos y participaciones de camaradería fraternal masónica, jamás un masón considera a otro que ya no es masón, lo considera durmiente. Es decir, o masón en activo o masón durmiente. Eso sí que es un matrimonio indisoluble. Aunque el que quiso entrar o la que quiso entrar ya no quieran estar. Porque en los registros de la masonería sigue constando como esa persona, como masón, masona durmiente. Y hablo tanto de las Grande Oriente, de la Gran Logia Simbólica, en los distintos países del planeta. Por lo tanto, originariamente eran unos círculos, círculos de poder, han perdido poder, entre otras cosas porque hay unos enfrentamientos terribles dentro de las propias. No se habla de política ni de religión, pero curiosamente estoy pensando en la Francia de Mitterrand, en la época en que yo trabajaba en Crédit Lyonnais,
y los enfrentamientos que existían y que salían en prensa entre las dos grandes obediencias de las logias francesas también se daban en España, ojo, en la época de Felipe González. Pero el propio merma de la masonería como poder se ha hecho también por estos enfrentamientos que ha habido internos dentro de las distintas obediencias y dentro de las distintas logias. Y luego porque hoy día hay otros instrumentos, aparte de este, para que el poder pueda estar como un gobierno en la sombra sin tener que pasar por unas elecciones. También es verdad que las elecciones, ya hemos visto lo que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en este comentario que he hecho al principio de Eric Allier y Mauricio Lazzarato sobre guerras y capital. Entonces, desde esa perspectiva, el mundo necesita muchos nuevos instrumentos, muchas nuevas concepciones para enfrentarse a lo que es un triunfo absoluto del capital transnacional, de la clase capitalista transnacional y de las empresas transnacionales, que ya tienen un estatuto jurídico en muchos casos superiores a muchísimos estados.